prepárense para una inversión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de los Transformers, Así es, estas redes neuronales que están revolucionando la inteligencia artificial. sin duda. Listos para descubrir cómo están cambiando la forma en que procesamos la información, desde el lenguaje hasta las imágenes, e incluso predecir el futuro. Exacto. Los Transformers han revolucionado la IA, especialmente cuando se trata de datos secuenciales. Suena fascinante. Piensa en el lenguaje, la música o incluso las fluctuaciones del mercado de valores. Los Transformers pueden analizar estos datos y encontrar patrones. Ya veo. Patrones que otros modelos ni siquiera soñarían con detectar. Ok, empecemos por lo básico. Para alguien que no está familiarizado con la jerga de la IA, ¿cómo funcionan los Transformers? ¿Qué los hace tan especiales? Imagina que estás leyendo un libro. Antes la IA leía cada palabra por separado, como si solo pudieras ver una letra a la vez. Entiendo. Los Transformers, en cambio, pueden ver toda la página. Toda la página. Toda la historia de una sola vez. Esto les permite comprender el contexto y las relaciones entre las diferentes partes de la información. Eso suena a un avance enorme. Pero, ¿cómo logran hacer eso? ¿Hay alguna especie de magia informática involucrada? Bueno, la magia se llama autoatención. Es la capacidad de cada elemento de una secuencia como una palabra en una oración, Ajá. de mirar a todos los demás elementos, Sí. determinar cuáles son los más importantes para comprender el significado global. Espera, cada palabra está mirando a las demás. Eso suena casi humano. Lo sé, es fascinante. Imagina cada palabra como un detective Un detective. que busca pistas en el resto de la oración. Y no solo eso, los Transformers usan algo llamado atención multicabeza, Atención multicabeza. que es como tener varios equipos de detectives trabajando en paralelo, Entiendo. cada uno enfocado en un aspecto diferente de la información. Entiendo, es como tener diferentes perspectivas sobre el mismo tema para obtener una comprensión más completa. Exacto. Pero hablemos del orden de las palabras. Si los Transformers pueden ver todo a la vez, ¿cómo saben qué viene primero y qué viene después? Excelente pregunta. El orden es crucial para el significado y ahí es donde entra en juego la codificación posicional. Codificación posicional. Los Transformers han revolucionado la forma en que se codifica la posición y una de las innovaciones más importantes se llama Rotary Positional Encodings, o ROP. Rob, suena intrigante. ¿Puedes explicarnos cómo funciona? Claro. Imagina que a cada palabra se le asigna un giro único basado en su posición. Un giro. Este giro ayuda al Transformer a entender dónde encaja la palabra en la secuencia, incluso si las palabras estuvieran desordenadas. Es como si cada palabra tuviera una brújula interna Interesante. que le indica su lugar en la oración. Entonces, ROPE permite que los Transformers comprendan el orden y la posición de las palabras, incluso si están viendo toda la oración a la vez. Sí. Es como un superpoder lingüístico. Exactamente. Oh. Y lo que es aún mejor, existe una versión mejorada llamada PERROP, que optimiza esos patrones de giro para secuencias de datos muy largas. Ya. Es como ajustar la precisión de la brújula para que funcione a la perfección en textos extensos. Increíble. Entonces, los Transformers no solo pueden entender el significado de las palabras individuales, sino también su posición en una secuencia. Están empezando a sonar realmente inteligentes. Y eso no es todo. Mm. Prepárate para esto. Los Transformers también pueden predecir el futuro. Espera un segundo. Predicen el futuro. Estamos hablando de bolas de cristal y cartas del tarot. No exactamente. Pero los Transformers están superando a los modelos antiguos en la predicción de series de tiempo, como las tendencias del mercado de valores. Piensa en un Transformer que analiza los datos históricos del mercado y luego dibuja una línea hacia el futuro. Oh, entonces podrían ayudarnos a saber si las acciones de una empresa van a subir o bajar. Podrían ser una herramienta muy valiosa para eso, sí. Interesante. Y no solo en finanzas. Imagina el impacto en la medicina, ¿En la medicina? donde los Transformers podrían analizar los datos de los pacientes para predecir el riesgo de enfermedades o la respuesta a ciertos tratamientos. Eso sería revolucionario. ¿Y qué hay de la predicción de video? Predicción de video. ¿Pueden los Transformers predecir lo que sucederá en el futuro en un video? No sé, puede. Exactamente. Existe una variante llamada Video GPT, Video GPT. que utiliza codificaciones comprimidas para analizar secuencias de video y predecir los fotogramas futuros. Esto es crucial para cosas como los coches autónomos, Coches autónomos. que necesitan anticipar lo que sucederá a continuación en la carretera. Fascinante. Los Transformers están abriendo un mundo de posibilidades. Sin vida. Pero ¿hay alguna limitación? ¿Algún punto débil? Bueno, como cualquier tecnología, los Transformers tienen sus desafíos. A veces pueden distraerse con información irrelevante, Información irrelevante. como si estuvieran tratando de mantener una conversación en una fiesta ruidosa.
Me identifico totalmente con eso. Es difícil concentrarse cuando hay tanto ruido a tu alrededor. Exactamente. Y ahí es donde entra en un juego el Differential Transformer o Diff Transformer. Diff Transformer. Utiliza una técnica de sustracción única para limpiar el desorden de atención como un sistema de cancelación de ruido para la atención. Cancelación de ruido. Exactamente. Entonces, el Diff Transformer ayuda a los Transformers a concentrarse en la información importante Sí, y a ignorar el ruido. Eso suena crucial para obtener resultados precisos. precisamente. Esto se traduce en resultados más precisos, un entrenamiento más rápido y menos alucinaciones. Alucinaciones. Es cuando la IA inventa cosas. Piensa en la importancia de esto en tareas críticas como el diagnóstico médico o las predicciones financieras. Definitivamente. Hemos cubierto mucha información fascinante sobre los Transformers hasta ahora. Sí. Desde su capacidad para comprender el lenguaje y predecir el futuro hasta la innovadora tecnología Diff Transformer. Es alucinante. Y eso es solo la punta del iceberg. En la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en las aplicaciones prácticas de los Transformers y cómo están transformando industrias enteras. No te lo pierdas. Estaremos aquí. Retomando nuestra inmersión en el mundo de los Transformers. Sí, en la primera parte vimos cómo utilizan la autoatención y la codificación posicional Exacto. para comprender el lenguaje e incluso predecir eventos futuros. Así es. Pero ¿cómo se traduce esto en aplicaciones del mundo real? Una de las áreas donde los Transformers han causado un gran impacto es la traducción automática. Traducción automática. Olvídate de esos traductores en línea que te dan frases torpes y sin sentido. Me estás diciendo que los Transformers pueden traducir idiomas con fluidez. Exacto. Los Transformers no solo comprenden el significado de las palabras, Ya veo. sino que también captan las sutilezas del lenguaje y las adaptan a otro idioma. Es como tener un intérprete profesional a tu disposición las 24 horas del día. Eso sí que es revolucionario. Sin duda. Adiós a las barreras lingüísticas. Así es. ¿Y qué más pueden hacer? Por supuesto. Los Transformers también están revolucionando la generación de texto. Generación de texto. No solo pueden traducir, sino que también pueden escribir. Espera escribir. ¿Te refieres a que los Transformers pueden redactar textos por nosotros? Exactamente. Pueden generar textos creativos, escribir poemas, artículos e incluso código de programación. Increíble. Piensa en las posibilidades para escritores, periodistas, programadores. Sí. E incluso estudiantes que necesitan un poco de ayuda con sus tareas. ¡Wow! Eso abre un mundo de posibilidades. Es como tener un asistente de escritura con superpoderes. ¡Sin duda! Pero, ¿qué hay de la visión por computadora? Los Transformers también pueden ver. Por supuesto que sí. ¿De verdad? Los Transformers pueden analizar imágenes y videos, identificar objetos, reconocer patrones, Ajá. e incluso generar nuevas imágenes a partir de descripciones textuales. Generar imágenes a partir de texto. Eso suena a magia, de verdad. ¿Cómo es posible que una red neuronal pueda hacer eso? Recuerda la autoatención. Autoatención. En la visión por computadora, cada píxel de una imagen puede mirar a todos los demás píxeles para comprender la imagen en su conjunto. Es como si cada píxel tuviera su propio par de ojos y pudiera comunicarse con los demás. Increíble. Exacto. Y gracias a esa capacidad, los Transformers están impulsando avances en áreas como la edición de imágenes, la creación de contenido multimedia, incluso el desarrollo de coches autónomos. Espera, coches autónomos. ¿Cómo encajan los Transformers en ese panorama? Los coches autónomos necesitan ver y comprender su entorno para tomar decisiones. Claro. Los Transformers pueden analizar las imágenes de las cámaras del coche en tiempo real Entiendo. para identificar peatones, otros vehículos, señales de tráfico y mucho más. Entonces los Transformers no solo pueden traducir idiomas, generar textos y analizar imágenes, Así es. sino que también pueden ayudarnos a conducir. Suena que el futuro ya está aquí. En cierto modo, sí. Ok. Los Transformers están transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y con el mundo que nos rodea. Es realmente asombroso todo lo que pueden hacer. Sin duda. Pero, ¿qué nos depara el futuro? ¿Hacia dónde se dirige? La evolución de los Transformers. El futuro de los Transformers es brillante y lleno de posibilidades. Wow. Una de las áreas más emocionantes es la investigación en Transformers multimodales. Multimodales. Imagina un Transformer que no solo procesa texto, Yes. sino también imágenes, sonidos e incluso datos sensoriales, todo al mismo tiempo. Sería como un cerebro artificial que puede percibir el mundo a través de múltiples sentidos como nosotros. Exacto. Los Transformers multimodales podrían revolucionar campos como la robótica, Robótica. donde los robots podrían interactuar con el mundo de una manera mucho más natural y eficiente. Robots que pueden ver, oír, sentir y comprender el lenguaje. Es como algo sacado de una película de ciencia ficción. Pero con los Transformers la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad. Así es.
Y no solo eso, los investigadores también están buscando formas de hacer que los Transformers sean más eficientes en términos de consumo de energía. Eficiencia energética. Entrenar Transformers requiere una gran cantidad de energía, lo que puede ser costoso y tener un impacto ambiental significativo. Ya veo. Desarrollar Transformers más eficientes permitiría una adopción más amplia de esa tecnología, haciéndola más accesible para todos. Tiene sentido. Si queremos que los Transformers se conviertan en una herramienta universal, necesitamos que sean sostenibles. Exacto. Y hablando de accesibilidad, otra área de investigación se centra en hacer que los Transformers sean más fáciles de usar e implementar. Más fáciles de usar. Se están desarrollando herramientas y plataformas que permiten a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados Entiendo. crear y utilizar sus propios Transformers. Sería increíble. Imagina poder crear un Transformer para automatizar tareas, analizar datos o incluso generar contenido creativo. Las posibilidades son infinitas. Y a medida que los Transformers se vuelven más accesibles, podemos esperar una explosión de nuevas aplicaciones e innovaciones en todos los campos. Hemos visto cómo los Transformers están revolucionando la IA. Sí, es impresionante. Pero hay un aspecto crucial que aún no hemos explorado a fondo. ¿A qué te refieres? Los desafíos éticos. Ah, sí. Con una tecnología tan poderosa es importante considerar las implicaciones. Exactamente. A medida que los Transformers se vuelven más sofisticados, debemos asegurarnos de que se utilicen para el bien. Claro, para el bien. Por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir que se usen para la vigilancia masiva o la discriminación? Son preguntas importantes. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, Exacto. no al revés. Así es. ¿Qué se está haciendo para abordar estas preocupaciones? Bueno, hay mucha investigación en curso sobre la ética de la IA. Ya veo. Se están desarrollando directrices y marcos para garantizar que los Transformers se utilicen de manera responsable. Me alegra escuchar eso. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir confianza en la IA. Sin duda. Pero, ¿qué hay del sesgo? Si los Transformers se entrenan con datos sesgados, podrían perpetuar los prejuicios existentes. Esa es otra preocupación importante. Los investigadores están trabajando en técnicas para identificar y mitigar el sesgo Sesgo. en los datos de entrenamiento, así como en los propios modelos de Transformers. Es un desafío complejo, pero es fundamental abordarlo si queremos que la IA sea justa e inclusiva. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué nos depara el futuro de los Transformers? El futuro es emocionante y está lleno de potencial. Veremos Transformers aún más poderosos Más poderosos. y versátiles, capaces de realizar tareas que hoy solo podemos imaginar. ¿Algún ejemplo concreto de lo que podríamos esperar en el futuro cercano? Imagina Transformers que pueden diseñar nuevos medicamentos, Medicamentos. escribir sinfonías o incluso controlar robots que realizan cirugías complejas. Suena ciencia ficción. Mm, Pero con los Transformers, la línea entre la ciencia ficción y la realidad se está volviendo cada vez más borrosa. exacto. Y no olvidemos el impacto potencial en la educación, Educación. la atención médica, el transporte y muchos otros campos. Muchos campos. Los Transformers podrían ayudarnos a resolver algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Es alucinante pensar en todas las posibilidades. Sin duda. Pero también es importante recordar que la tecnología es una herramienta. Sí, claro. Y como cualquier herramienta puede usarse para bien o para mal. Depende de nosotros como sociedad asegurarnos de que la IA se utilice de manera responsable y ética. Totalmente de acuerdo. El futuro de los Transformers está en nuestras manos. Si trabajamos juntos, podemos aprovechar su poder para crear un mundo mejor para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo de los Transformers. A ti. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Ah, Hasta pronto